Ok, bueno, pues para ya poner en práctica el análisis de varianza, porque ya estuvimos hablando de las bases teóricas y de dónde sale el estadístico F, y cómo el que sean tres grupos en adelante, pues complica un poco las cosas en los cálculos y en qué ver hipótesis alternativas. O sea, eso lo platicamos, pero bueno, ya para empezar a calcular cosas que realmente esa es la práctica que hace que dominen realmente los temas. Estaba este ejercicio sencillito, un experimento, de hecho no un experimento en el sentido tradicional, pero sí una comparación en donde nuestra variable de respuesta es el precio de un producto, el precio del kilo de huevo, que pues la vida está muy cara, pues ya saben ese tema de novedad de la inflación, pero está más cara en algunos lugares que en otros, ¿no? Y entonces ahí estamos poniendo a prueba la hipótesis de si hay tipos de negocios que son más caros que otros, ¿no? Hablando de categorías generales, de supermercados, de tiendas de conveniencia, de tiendas de abarrotes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si sale más caro o más barato comprar en alguno de ellos o da lo mismo? Bueno, yo creo que hay veces en que en ciertos lugares está más barato que en otro, pero pues puede ser que en una tienda de abarrotes den hasta más caro que en un supermercado. Sí, aquí buscamos tendencias, ¿no? Que es para lo que nos sirve la estadística. Siempre encontramos excepciones. De hecho, justamente estos cuatro datos de cada grupo corresponden a cuatro supermercados distintos, porque pues hay varios, ¿no? Que si Walmart, que si Soriana, etcétera. Cuatro tiendas de conveniencia distintas, ¿no? Que si Oxxo, 7-Eleven, AMPM, y pues cuatro tiendas de abarrotes distintas, que de esas pues hay un montón, ¿no? Hay variación, pero lo que queremos es evaluar las tendencias dentro de esa variación. Entonces, por eso les había pedido que calcularan la F. Vamos a checar si todo estuvo bien. El primer paso, y eso pues traten de sistematizarlo, ¿no? Lo primero, antes de aplicar las fórmulas, pues es tener todo lo necesario para las fórmulas. ¿Qué requieren para las fórmulas? Las medias de cada uno de los grupos, el tamaño de muestra de cada uno de los grupos, pues eso es fácil, nada más cuentan los datos. La desviación estándar de cada uno de los grupos, en la fórmula se eleva al cuadrado, o lo pueden hacer desde antes, ¿no? Ya tenerlo como varianza. Eso es por grupo, y además, otras cosas que se ocupan en las fórmulas son el valor de K. ¿Se acuerdan qué significaba K? Al número de grupos. El número de grupos. También el valor de NT. ¿Se acuerdan qué era NT? No presentó. No, ese es NP. Hay una diferencia sutil pero importante entre NP y NT, Ángel. Este es NT. Era total, ¿no? El número de Era datos, el tamaño de Ajá, muestra el como número tal de todas de las datos réplicas, totales. ¿no? exactamente, ¿no? También lo comenta Elsa en el chat. El total de todas las Ns, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, ¿cuál sería el valor de K? Bueno, ¿cuál era? Porque ya lo calcularon, pero ¿qué valor de K usaron? 3. K es igual a 3. Las NIs, ¿de cuánto eran? 4. Y NT, 12. 12, efectivamente, ¿no? Ya con eso tenían casi todo y ya solamente faltaba la X con doble barra. ¿Qué era la X con doble barra? ¿Era La media de mediota. medias? La media de medias o mediota, ¿no? Bueno, en realidad no es un nombre oficial, es la media de medias o gran media. Yo decía, nomás por decir, que pues le pueden también eh, visualizar como la mediota, ¿no? Y entonces, pues primero había que sacar todo eso. Aquí están los datos para que lo verifiquen. Les había puesto en el ejercicio la tabla de ANOVA como tal para llenar, pero bueno, tip, recomendación, que algunos sí incluyeron en su tarea, pero no todos, sí pongan el desarrollo completo
con la media, con la gran media, porque de esa forma, en caso de que algo les haya fallado en algún detalle de los cálculos, de todos modos, pues puedo verificar si el procedimiento está bien y tomar en cuenta eso. ¿Qué pasó, Max? Nada, le iba a preguntar si lo hice bien, pero pues no sé, quería saber. No recuerdo exactamente tu caso, Max, pero ahorita nos vamos a tu tarea. Faltaba más. Entonces Ok, ahorita, va, acepto. ahorita lo vemos en vivo y a todo color y ante el público conocedor para que se vea, ¿no? Bueno, sí, pues esa es como la cuestión, que justamente lo chequen, porque sí estaba notando que hubo detallitos y sobre todo con la parte del cuadrado medio entre grupos, y ahí hubo detalles, ¿no? Uno, fue lo de las heces, ahí pues checa bien qué pasó, Elsa. Bueno, acuérdense, si lo hicieron con la calculadora científica, tienen que escoger la S muestral. Esa es una. Dos, aquí lo puse como se los daría la calculadora científica, que es la desviación estándar. Sí, se elevaba, o sea, está bien que se eleve. De hecho, es lo que les estoy comentando. O sea, igual y no te equivocaste. O sea, aquí yo se lo estoy poniendo pensando en que lo sacaron con la calculadora científica y se los da así. A la hora del cálculo se pone como varianza o sea elevado al cuadrado. Si ustedes se acomodan, que yo no lo puse así, pero hay gente que se acomoda, de una vez lo pone elevado al cuadrado. De hecho, varios pues, tenían bien esa parte. Por ejemplo, aquí ya está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que pues ustedes, pues, o sea, como se acomoden, porque lo que sí le pasó a algunos, bueno, estaba viendo que les pasó a algunos, es que ya lo tenían como varianza, o sea, ya lo tenían elevado al cuadrado, y luego en la fórmula lo volvieron a elevar, o sea, lo elevaron al cuadrado doble, ¿no? Entonces, eso es como lo único. O sea, así de esta forma, o sea, yo se lo estoy poniendo como desviación estándar. Como varianza elevado al cuadrado quedaría de esta forma para supermercado 6, déjenlo hago más grandecito, 6.66, para tiendas de conveniencia 4.66 y para tienda de abarrotes 3.33. O sea, ya elevado al cuadrado. O sea, entonces, bueno, si así lo pusieron en la fórmula. Se aplicaron el redondeados decimales. Está bien, Franco, eso igual les va a cambiar en un decimal el valor de F, pero no cambia las conclusiones. Entonces, bueno, esos eran los datos base. Bueno, luego estaba lo de la gran media o la media de medias. ¿Cuánto les daba la media de medias? 24. 24, exactamente. Y ya de ahí era sustituir. Y a ver, vamos a... Ajá, exacto, él se también puso 24. ¿Cuánto les dio, para que chequen, cuánto les dio la suma de cuadrados entre grupos? 104. 104. Ajá. Los grados de libertad entre grupos, que es K-1, estaba fácil, ¿no? ¿Cuántos serían? Sí, bueno, K serían 3 y le restamos 1, 3 menos 1, pues quedaría como 2, ¿no? Aquí grados de libertad son 2. Y entonces el cuadrado medio, que es suma de cuadrados entre grados de libertad, ¿cuánto daba para la varianza entre grupos? 52. 52. ¿Ya vieron dónde se equivocaron? Sí. O sea, eso es lo importante, que vean, o sea, son detallitos, ¿no? Pero que vean esos detallitos. Que igual les faltó restar el 1 de K, o les faltó elevar al cuadrado, o elevaron al doble. Entonces aquí, 52. Ok, ahí está, ¿no? Esa es la varianza entre grupos. Y luego la varianza dentro de grupos, que era la formulita de abajo, que también allí, o sea, sí estaba viendo que algunos tuvieron detalles con la varianza entre grupos, pero fue un poquito más común los detalles con la varianza dentro de los grupos. ¿Cuánto les dio la suma de cuadrados dentro de grupos?
43.95. 43.95, ajá, exacto, ¿no? Ahí, dependiendo de cómo hayan redondeado, les puede dar 43.90 y algo, puede ser .95, .99, dice Elsa, pues cambia por decimales, inclusive, bueno, Franco 44.01 porque él había redondeado hacia arriba, pero un valor cercano a 43.90. Aquí algunas personas vi que les daban valores distintos por pues diferentes detalles. Les decía, por ahí pasaron varias cosas, ¿no? 44, sí, o sea, algo cercano a 43.90. Hubo quien ya lo había, o sea, ya lo tenía como varianza y lo volvió a elevar al cuadrado. Algunas personas elevaron al cuadrado la desviación estándar, pero también elevaron al cuadrado la n-1. En realidad, para cada muestra, lo único que se eleva al cuadrado es la desviación estándar, o sea, sería S al cuadrado, y se multiplica directo por n-1, que aquí en todos los grupos, n-1 sería por 3, ¿no? Por eso es que aquí cada varianza, pues va multiplicada por 4 menos 1, o sea, por 3. Esto es lo que nos da la sumatoria para cada grupo. Entonces, la suma de cuadrados sería 43.90 o algo así, 44. Los grados de libertad es NT menos K. NT ya habíamos dicho que eran 4 más 4 más 4, 12, menos K grupos, 12 menos 3 es 9. Y 43.90 entre 9 daba un cuadrado medio de 4.87. Justo dependiendo de cómo hayan redondeado esto, pues podía variar un poquito, ¿no? 4.85, 4.86, pero algo así. Y ya teniendo esto, pues ya iban de gane. Para sacar la F, pues nada más dividen el cuadrado medio entre grupos entre el cuadrado medio dentro de grupos, que también ya hemos visto, ¿no? Le llaman el error. En R, ayer lo veíamos, a esto le llaman el residual, porque es la variación que queda como residuo de las diferencias entre tratamientos, ¿no? Pero acuérdense, es lo mismo. Variación dentro de los grupos, error, residual, como le quieran llamar. Igual, para que se acuerden, lo voy a poner aquí. Variación entre grupos, igual a error, igual a residual, ¿no? Como decía en R. Tú lo sacaste todo individual. ¿A qué te refieres, Max? A que cada suma de cuadrados, o sea, a que sí, cada suma de cuadrados la dividiste entre 9, ¿o a qué te No, refieres? es que haga de cuenta que las 3 tablas yo lo hice como individual. O sea, por ejemplo, supermercado yo puse como 0.90 y así, pero no lo hice así como está ahí en la tabla. Es que al final sumas, por eso en el numerador hay sumatorias, y por eso es suma de cuadrados, porque, o sea, haces el cálculo para cada muestra, pero luego lo sumas en la parte de arriba. ¿Ok? ¿Cuánto daba la F? ¿Cuánto les dio? Dice Stephanie, 10.649. Todos les dio ese valor de F. Más o menos 10.63. Sí, un poquito ahí por cuestiones de redondeo. Sí, la F les debía dar 10.60 y algo. Les digo, aquí el segundo decimal, pues va a depender de las cuestiones del redondeo. Pero bueno, alrededor de 10.6. Algunas personas sí tuvieron otros valores. Algunos, bueno, eso, ¿qué tan importante es? Pues bueno, se imaginarán que potencialmente es importante. A veces, si no te cambia la conclusión, puedes decir, bueno, no me dio muy parecido, pero al final puedo resolver el problema, pero en algunos casos, pues sí te puede cambiar la conclusión. Y ahorita vamos justamente a esa parte, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que lo puedan verificar. Yo ya los estuve revisando. Ya el mero hecho de entregar la tarea, pues ya les garantiza un puntaje, y sobre todo porque la mayoría pues tenía el procedimiento
y tenían la idea, pero sí tuvieron algunos detallitos, ¿no? Entonces, para que aquí se den cuenta qué fue lo que pasó, ya algunos ya lo estuvieron detectando. De repente olvidaron restar el -1 para los grados de libertad, o si de repente su valor de la suma de cuadrados es distinto, chequen por qué, que les digo yo lo que estuve viendo fue por detalles de ese tipo, ¿no? Que elevaban al cuadrado de más o de menos. Este es el valor de f que se obtendría. En la clase previa de teoría, habíamos llegado hasta esta parte y bueno, ya habíamos platicado que de acuerdo a la lógica subyacente al cálculo, entre más grande sea el valor de f, quiere decir que más diferentes son los grupos, porque esta f es un cociente, es una división entre la varianza entre muestras o entre grupos con respecto a la varianza dentro de los grupos. Entonces, si f es grande, es porque el numerador es mucho más grande que el denominador y eso significa que las diferencias entre medias son mucho más grandes que la variación interna. Entonces, f grandote sustentaría que hay diferencias significativas entre grupos. Si f es chiquita, eso quiere decir, o sea, recuerden, una división, cuando el denominador es más grande que el numerador, pues vamos a obtener un resultado más pequeño, ¿no? Entonces, un valor de f pequeño nos diría que la variación entre grupos es poca con respecto a la variación intragrupal, o sea, puede existir, pero sería como lo que vemos entre estos dos grupos, ¿no? O sea, sí hay diferencias entre las medias, pero esas diferencias son pequeñas con respecto a la variación dentro de cada grupo, y eso, pues, la implicación que tiene es que en realidad esas diferencias entre las medias no son significativas, y podríamos decir que, pues en realidad, básicamente, desde el punto de vista estadístico, pues es un mismo grupo, ¿no? Por eso es que nos basamos en F para poner a prueba la hipótesis nula. Valores de F pequeños, pues no nos permitirían rechazar la hipótesis nula, tenemos que quedarnos con la hipótesis nula, pero si el valor de F es suficientemente grande, ya podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad y concluir que las diferencias son significativas, pero entramos a esa cuestión de qué tanto es tantito. Una F de 10.67, ¿ustedes dirían que ese es un valor de F grande o pequeño? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Dice Saraí. Grande. ¿Todos están de acuerdo con Saraí? ¿Sí se ve grande? Sí, ok. Y a partir, ajá, Vania, Julia, mira, Saraí, ya convenciste a todos, eres muy convincente. ¿A partir de qué valor? O sea, 10.67 dice, ok, me convence. Es grande, eso nos diría, pues rechaza la hipótesis nula, sí hay diferencias significativas. ¿A partir de qué valor de F dirían que es suficientemente grande? Por ejemplo, si hubiera sido 5, una F de 5 hubieran dicho que era también igual suficientemente grande o no. Si hubiera sido 5 y algo, que a algunos les salió más o menos como por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Una F de 5 es grande o pequeña? Ajá, exacto. Y de a final de cuentas, esa cuestión, sí, pues es que bueno, ese es un poco el punto, Saraí, no se sabría a menos que tengamos un parámetro de referencia, que como bien recuerda ID, ese parámetro de referencia nos lo dan los valores críticos. Entonces, de hecho, si lo hacemos de esta forma, cuando lo hacemos con los programas, ya también lo estuvimos viendo, pues a partir de esta F, se puede calcular la probabilidad del valor P, y ahí es un poquito más sencillo porque se compara directo con alfa, ¿no? Cuando no lo hacemos en computadora es más complicado porque hay que estar integrando y no es como tan sencillo. Pero bueno, la forma más sencilla, si ya tenemos una F, es sacar el valor crítico de F
¿Y de dónde sacamos los valores críticos de F? ¿De dónde sacamos los valores críticos en general? De las tablas. De las tablas, efectivamente. ¿Y se acuerdan en las tablas de F qué datos necesitábamos para ubicar el valor crítico? ¿Qué recuerdan o qué creen? La N... ¿Cuál, perdón? Ay, perdón, ¿los grados de libertad? Los grados de libertad, en este caso, Saraí, la N era importante en las tablas de T. Aquí también implícitamente, pero de manera más directa, en los grados de libertad. Y de hecho, en una tabla de ANOVA tenemos 2 grados de libertad. Los grados de libertad entre grupos, que son los grados de libertad del numerador en la fórmula de F, de la parte de arriba. Entonces, estos son los grados de libertad del numerador. Y los grados de libertad del error, o los grados de libertad dentro de los grupos, que van abajo, entonces serían los grados de libertad del denominador. En las tablas de F, les van a pedir, o sea, vienen las opciones, grado de libertad del numerador, grado de libertad del denominador. Ese es el dato más importante. El otro, de cajón, pues saber el nivel de significancia, saber el valor de alfa, que en este caso pues es la vieja confiable, ¿no? 0.05. Entonces, con eso podemos irnos a las tablas de F. Ustedes ya tienen tablas de F aquí en Teams, ya las tienen. De hecho, yo ya tengo abierto el PDF, pero para que ubiquen, recuerden, porque de hecho es un archivo que ya les había compartido desde hace mucho, igual y ni pelan los archivos que les subo en Teams, pero aquí ya les he compartido algunas cosas. De hecho, voy a compartir también las presentaciones. Ya les había compartido las del primer parcial, no sé si alguna vez las vieron, pero bueno, voy a ir compartiéndoles también estas presentaciones de los últimos temas, ¿no? ANOVA, prueba de hipótesis, pero aquí estaba también los archivos de tablas. Y en esta vienen las tablas de Z, pues las primeras, porque además pues fueron las primeras que ocupamos, ¿no? Déjenlo hago más grandecito. Vienen tablas de Z, tablas de T, de chi cuadrada, y aquí vienen las de F. Y vean, esta es como la estructura típica de tablas de F. Las columnas son grados de libertad del numerador, y las filas, bueno, las filas grandes son grados de libertad del denominador. ¿Cuántos grados de libertad del numerador dijimos que teníamos en este ejercicio? Grados de libertad entre grupos, ¿cuántos eran? 2, ajá. Entonces, sería esta, ¿no? Y, ¿cuántos grados de libertad del denominador? 9. Así es. Entonces, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No ocupan esta hoja. Por eso las tablas de F son grandes, ¿no? Porque hay como muchas combinaciones. Ahí está, ¿no? Estaba tratando de atinarle. Bueno, voy a volver a hacer el cuadrito. Aquí está 2 grados de libertad del numerador, 9 del denominador. Entonces, nuestra F crítica va a ser alguna de estas, porque hay varias, porque aquí nos da las opciones para los valores de alfa más comunes. ¿Qué alfa estamos manejando en este ejercicio? Creo que era de 0.05. Y entonces, ¿cuál sería nuestra F crítica? 4.26. Exacto, ¿no? Porque 4.26 es la F crítica para 2 grados de libertad del numerador, 9 del denominador, con un alfa de 0.05, ¿no? Entonces, nuestra F crítica sería 4.26, lo que significa, o sea, eso ya nos da la referencia de a partir de que F ya es grande.
o sea, ya 4.27 ya diremos es una F suficientemente grande para rechazar la hipótesis nula, 5 igual, 10.67 con más razón todavía. Entonces, como en este caso, la F calculada es grande, claramente mucho más grande que la F crítica, la decisión es que, bueno, más bien aquí, rechazamos, como F calculada es mayor a F crítica, rechazamos la hipótesis nula y entonces la conclusión es que efectivamente no da lo mismo, no cuesta lo mismo en todos los tipos de negocio el kilo de huevo. Sí es significativamente diferente en alguno de los casos. O sea, eso es lo que nos da el ANOVA y ya es un avance. Cuando hacemos el ANOVA y rechazamos la hipótesis nula, ¿qué habíamos dicho que procede después? ¿Qué procede? ¿Procede dejarlo ahí e irse a mimir o qué procede? Concluir. ¿Concluir? ¿Y qué concluyen? Que no son iguales. Que Que no son iguales. Entonces, bueno, con eso responden una de las cosas, ¿no? Que aquí les cuestionan. Dice, determina si el precio del kilo de huevo varía significativamente entre los tres tipos de comercio. Con eso puede decir, ah, pues sí, no son iguales, quiere decir que sí varía, pero no responden lo otro. En caso de que sí, indica dónde es más barato. O sea, el ANOVA les permite saber que no da lo mismo, que sí hay diferencias significativas, porque se rechaza la hipótesis nula, pero el ANOVA por sí solo no permite saber en dónde están las diferencias. O sea, sí son diferentes, pero cuál es más caro, cuál es más barato. O sea, el ANOVA por sí solo se queda hasta ahí porque con el ANOVA directamente ponemos a prueba la hipótesis nula. Si la rechazamos, quiere decir que la buena es la alternativa, pero ya comentamos que en una ANOVA, cuando hay tres grupos, hay varias hipótesis alternativas posibles. Y entonces, el siguiente paso, dice Saraí, era lo que se hacía en PAST. Bueno, sí, se puede hacer en PAST. Se puede hacer también en R, ya no lo alcanzamos a hacer en R, también lo vamos a hacer. Pero efectivamente, como bien lo comenta Diana, hacemos una prueba que, bueno, la que hemos estado haciendo y la que más se utiliza es la prueba de Tukey. De hecho, lo escribiste bien, Diana. Está perfectamente bien escrito así, ¿no? Les decía que a veces lo escriben con R, ¿no? Pero eso es como pavo, la prueba de Tukey. Pero justo, o sea, fue la respuesta correcta en todo sentido, Diana, porque está bien escrito. Y porque además es lo que hay que hacer después. O sea, cuando se rechaza la hipótesis nula, para saber cuál de las hipótesis alternativas es la buena. O sea, no nada más, o sea, el ANOVA nos dice, ok, no todo es igual. Sirve, pero generalmente, pues también queremos saber con más detalle qué es diferente de qué, porque, o sea, no todo es igual, pero puede que todo sea diferente. Y si todo es diferente, bueno, todo es diferente, pero en dónde cuesta más, en dónde cuesta menos, o puede que solo una de estas sea significativamente diferente, pero ¿cuál? Entonces ahí el paso, o sea, es otra prueba, pero es otra prueba que va conectada. Cuando se rechaza la hipótesis nula en una ANOVA, para tener la respuesta completa y poder concluir con más precisión, lo que seguiría sería hacer, en general, una de estas pruebas que se llaman pruebas de comparaciones múltiples. Y ayer ya empezamos a platicar un poquito por qué pruebas de comparaciones múltiples. Porque son pruebas en donde, o sea, en el ANOVA, lo bueno es que consideramos todos los grupos al mismo tiempo y con eso vemos si hay diferencias. En estas pruebas de comparaciones múltiples no podemos considerar todos al mismo tiempo, pero vamos haciendo las pruebas por pares. Dependiendo del número de grupos que tengamos, hay diferentes combinaciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué combinaciones pareadas tendrían para comparar con estos tres grupos? Nuestros grupos son supermercado, tienda de conveniencia y tienda de abarrotes. Entonces, si las comparaciones
para saber si son iguales o diferentes, se tienen que hacer de a parejita, de a dos, qué combinaciones posibles tendríamos. Con estos tres grupos, ¿qué combinaciones de a dos se pueden hacer? ¿Sí queda claro? Pues supermercado con tienda de conveniencia, conveniencia con abarrotes. Exacto, a eso me refiero, ¿no? O sea, ¿cómo los acomodamos nada más de pareja? O sea, si tenemos tres elementos, podemos hacer tres combinaciones de a dos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo escojo a tres personas del salón, voy a escoger a las que me aparecen ahorita a la mano en Zoom, Max, Aide y Ángel, y digo, pues quiero ponerlos en pareja, pero ¿cuáles son las opciones posibles? Pues podría ser Max y Aide, Max y Ángel, o Ángel y Aide, ¿no? Entonces, en realidad, serían tres, Max, o sea, si importara el orden, serían 6, ¿no? Pero como aquí no importa el orden, o sea, Max y Aide es lo mismo que Aide y Max, de la misma forma en que Super y tienda de conveniencia es lo mismo que tienda de conveniencia y Super, pues en realidad son 3, ¿no? O sea, a veces, o sea, tu respuesta no es del todo incorrecta, porque cuando importa el orden son más, pero como aquí no importa cuál vaya primero y cuál vaya después, pues hay 3 combinaciones posibles, y entonces lo que hacemos con esas pruebas de comparaciones múltiples es que vamos evaluando así en parejitas qué grupos son iguales y qué grupos son diferentes. Hay varias pruebas de este tipo, de hecho se les da varios nombres, en la práctica, o sea, en la práctica 11 también se mencionaban otros nombres, ¿no? Pruebas de comparaciones múltiples, pruebas a posteriori o pruebas post-hoc, que son como formas elegantes de decir que son pruebas que se hacen después de la nova, así se les llama. Hay varias, de hecho, a ver, déjenlos, lo anoto, ¿no? La más sencilla se llama prueba LSD de Fisher. LSD no tiene nada que ver con esa droga psicotrópica, es LSD de diferencias mínimas significativas en inglés, ¿no? Que es lo que calcula Least Significant Difference de Fisher. Es como la más sencillita, pero está un poco limitada. La de Tukey, que es la que más se ocupa porque es como el mejor balance entre facilidad de cálculo y utilidad. La de Tukey es la que más vamos a ocupar. Funciona bien cuando todos nuestros grupos son del mismo tamaño. Si nuestros grupos son de tamaños disparejos, que puede llegar a pasar en la vida, ahí la de Tukey no es tan buena idea. Y pues por eso existen otras pruebas de comparaciones múltiples, ¿no? Hay otra como muy famosa que se llama, o sea, obviamente les ponen los nombres de quienes los propusieron, Student-Neumann-Keuls, o así, o más rápido, SNK, la prueba de Holm. O sea, ahí caben un poquito los criterios y ahí también la cuestión de si sus tamaños de muestra son pequeños, si son parejos, si son disparejos. Ahorita digamos que nuestro caballito de batalla, el punto de partida, sería la prueba de Tukey. Porque la prueba de Tukey es versátil, funciona bien en general. Y además, pues es una prueba simple, tan simple que aunque pues ya nos estuvimos ayudando de PAST y vamos a ver también cómo se hace en R en un ratito, o sea, inclusive calcularla manualmente ni siquiera es tan complicado. De hecho, para que le entiendan a la lógica de la prueba de Tukey, que además esto es importante para entender, sobre todo, bueno, PAST, les digo, PAST para bien y para mal, siempre les trata de facilitar la vida. Y entonces, acuérdense, se los ponía como una tablita y les ponía el valor P. R, cuando les hace la prueba de Tukey, los resultados se los presenta de una forma un poco diferente, que puede ser como menos obvia y de hecho puede ser un poco confusa, pero se vuelve mucho más claro, o sea, por qué R los presenta los resultados de la prueba de Tukey como se los presenta, cuando pues lo calculan a mano, porque de esa forma saben qué es lo que están haciendo aquí con esta prueba de Tukey. La prueba de Tukey y las pruebas de comparaciones múltiples en general consisten de 2 pasos. El paso número 1 es calcular un estadístico de la prueba
que es justamente como la diferencia mínima significativa. De hecho, por eso las siglas, ¿no? Aquí está HCD, ya se los comentaba, significa Honestly Significant Difference, o sea, hace diferencia honestamente significativa. ¿Qué significa eso? O sea, el valor mínimo de diferencia para el cual, considerando la variación que hay dentro de los grupos, se podría decir que ya es una diferencia importante entre grupos. Justamente como este valor mínimo lo calcula tomando en cuenta la variación intragrupal, pues vean que el cálculo involucra dos elementos principales. Por una parte, una Q, y esta es una Q que sale de tablas. De hecho, acuérdense que PAST les mostraba por arriba de la diagonal los valores P, pero por abajo de la diagonal los valores Q, ¿no? Justamente es lo que sale aquí, en esta parte, y ahorita vamos a ver que también se puede sacar de tablas, pero vamos a hacer. Esto entonces, pues no se calcula, se busca, ¿no? Ese valor de Q se busca en tablas. O sea, es un valor de Q para el cual, para buscarlo, tenemos que saber qué valor de alfa estamos manejando en el problema, qué valor de K, que es el número de grupos, y qué valor de NT menos K, que recuerden que NT menos K son justamente los grados de libertad dentro de grupos o del error. Entonces esto lo buscan en la tablita, tomando en cuenta esto, ahorita lo vamos a hacer, y lo multiplican por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error sobre n, sobre el tamaño de la muestra. ¿Cuál era el cuadrado medio del error? ¿Cuál era la fila de error? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo, ¿no? Ya habíamos dicho que el error experimental es la variación dentro de los grupos, que por eso le dicen error, o en R le llaman el residual, ¿no? Porque es la variación que no tiene que ver con nuestro factor. Entonces, el cuadrado medio del error es esta parte, en este caso, sería el valor de 4.87. De manera que vamos a hacer el cálculo así manualmente para este ejercicio, para que vean que realmente es algo sencillo. Entonces, el cuadrado medio del error es 4.87. Y entonces esta parte sería 4.87 entre n, bueno, es la n individual, la ni, ahí no le puse el ni, pero sería la n individual. ¿De cuánto es el valor de n? 4, ¿no? 4 sería 4.87 entre 4, y a eso le sacan raíz cuadrada. A ver, háganlo y díganme o escriban en el chat qué resultado obtienen de esta parte, ¿no? 4.87 entre 4 y raíz cuadrada de eso. Ok, Franco ya lo puso, Max igual, Itzel igual, ¿no? Con diferentes números decimales, pero bueno, creo que coinciden, ¿no? Es 1.103 o 1.1034. Stephanie también ya lo obtuvo, ¿no? Entonces, en el cálculo del HSD, esta parte, voy a copiar aquí abajito. Es 1.1034, pero para sacar la diferencia mínima significativa, ya tenemos eso, falta multiplicarlo por el valor de Q, que ya vimos que esa Q se obtiene de las tablas, tomando en cuenta estos elementos. Aquí el detalle es que, bueno, esas son tablas de Q, y esas tablas, pues también están en los libros de estadística, pero no son tan comunes. Esas, por ejemplo, en el archivo que les pasé no vienen. En ese archivo vienen tablas de Z, de chi cuadrada, F. La tabla de F es muy grande, entonces la tabla de F pues es la mayor parte del archivo.
pero existen las tablas de Q y ya se las compartí también en Teams, en la misma carpeta de materiales de clase. En la parte de tablas está, bueno, la tabla de T que usábamos para pruebas de hipótesis de 2 muestras, el archivo que ahorita vimos que tiene de todo. Y aparte está esta otra tablita que ahí dice, ¿no? Estadística, tabla valores Q para la prueba de Tukey. Yo la voy a abrir, pero bueno, ustedes también lo pueden hacer y la pueden descargar directamente de su Teams. Y un recordatorio, esta Q, así como para las Fs de tabla, lo que tenían que saber era grado de libertad, numerador, denominador, alfa. Aquí lo que tienen que saber es alfa, K, número de grupos, y grado de libertad del error, o sea, hace nt menos K. Nuestra alfa del problema es 0.05. Nuestra K, ¿cuánto dijimos que era? De este problema del kilo de huevo. ¿Cuál es el valor de K? 3. Y nt menos K es 9, ¿no? Entonces tenemos que buscar a la Q para 0.05, 9 grupos. Perdón, 3 grupos y nt menos K sería 9, ¿no? Entonces, si nos vamos a las tablas de Q, ahí vemos que K, o sea, el número de grupos, está en las filas. Alfa, pues aquí solamente o sea, tiene como 2 lados, 2 secciones, porque maneja los 2 valores más comunes de alfa. 0.05 ocupan el lado izquierdo. Si trabajan con un alfa de 0.01, ocupan el lado derecho. En este caso, déjenlo hago un poquito más grande, pues tenemos alfa de 0.05, entonces vamos a trabajar con el lado izquierdo. K, habíamos dicho, el número de grupos son 3. Y DF son los grados de libertad del error, o sea, nt menos K, que habíamos dicho que era 9. Entonces, ¿cuál sería nuestra Q crítica? ¿Qué valor es el valor que corresponde a la intersección de 3 grupos, 9 grados de libertad del error para alfa de 0.05? Este de acá, ¿no? 3.95. Estamos de este lado, estamos en el lado de alfa igual a 0.05. Y para acá igual a 3 grupos y 9 grados de libertad del error. La Q crítica sería 3.95. Entonces, ese valor lo vamos a sustituir. Y entonces, para el cálculo de la HSD sería 3.95 multiplicado por 1.1034. ¿Cuánto da eso? Calcúlenlo y escríbanlo o pónganlo en el chat. $4.35. Ajá, 4.35, bueno, con varios decimales, ¿no? 4.3584, Vania lo pone con 4 decimales, está bien, ¿no? 4.3584 o 4.358 o 4.35, aunque si lo dejamos en 2 decimales, de acuerdo a las reglas de redondeo, quedaría como 4.36. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a la prueba de Tukey, esta es la diferencia mínima entre medias que 2 grupos deberían tener para considerarse grupos realmente diferentes entre sí, grupos significativamente diferentes. Y entonces aquí viene la otra parte, que es justamente la comparación de este valor de referencia
con las diferencias entre medias pareadas. Por eso es una prueba pareada, porque el paso número 1 es calcular un valor de HCD, y este valor de HCD, cuando el tamaño de muestra es igual, pues va a ser el mismo para todos. Pero después, el paso complementario es que vamos a calcular todas las diferencias posibles entre pares de medias y cualquier diferencia de medias entre grupos con un valor absoluto, porque el signo va a depender de cuál resten de cuál, ¿no? Qué valor pongan del lado izquierdo y del derecho, pero lo que importa no es el signo, sino la magnitud de la diferencia, ¿no? Entonces, cualquier diferencia con un valor absoluto mayor al valor de HCD se considera significativa. Las medias de los grupos, ya las habíamos comentado, para súper son 23 pesos por kilo, tienda de conveniencia 28 pesos por kilo y tienda de abarrotes 21 pesos por kilo. Entonces, en nuestras comparaciones pareadas, estas son las medias que vamos a restar en parejas. De manera que podemos hacer una tablita, justo como las que nos ponía Past, en donde tenemos nuestros grupos como filas y también como columnas, y en los cruces, en las celdas donde se intersectan, o sea, ponemos la diferencia entre las dos medias. Súper con súper, pues si restamos la media de súper de la media de súper, pues es la misma, ¿no? Nos va a dar 0. Conveniencia con conveniencia nos va a dar 0. Abarrotes con abarrotes, pues la diferencia nos va a dar 0. Lo importante es en las combinaciones. Por ejemplo, súper con conveniencia. Veo tu mano levantada, Franco. ¿Qué pasó? Ay, sí, disculpe, ¿qué era HCD? ¿El valor mínimo de qué? La diferencia mínima significativa. Gracias. ¿De qué? Entonces, por ejemplo, para súper, la media era de 23 y para tienda de conveniencia era de 28. 23 menos 28 nos da menos 5. El signo no importa porque no importa el orden, ¿no? O sea, lo importante es que la diferencia entre el costo promedio en supermercados y en tienda de conveniencia es de 5 pesos. Entre súper y tienda de abarrotes, ¿cuál sería la diferencia de las medias? ¿De cuánto sería la diferencia entre la media de súper y la diferencia de tienda de abarrotes? 2. 2. Y la que nos faltaría entre tienda de conveniencia y tienda de abarrotes. ¿Cuántos pesos? 7, efectivamente. Entonces, con eso llenamos la tablita. Ahí está, ¿no? Diferencia entre súper y tienda de conveniencia, 5. Entre súper y tienda de abarrotes, 2. Conveniencia y tienda de abarrotes, 7. Por debajo de la diagonal sería lo mismo, ¿no? Aquí lo que hacemos es que cada uno de estos valores lo vamos comparando con el valor de HCD, porque el valor de HCD, o sea, a final de cuentas también es un valor crítico, o sea, es como la diferencia mínima crítica. Si la diferencia, o sea, dos grupos pueden ser diferentes, sus medias pueden ser diferentes, pero si su diferencia es menor a esto, esa diferencia no es significativa, es algo incidental, ¿no? Puede ser por el muestreo, o sea, entonces lo vamos comparando cada uno de ellos y lo vamos poniendo como comparaciones pareadas. Empezamos con este dato, súper y conveniencia, y entonces ahí anotamos las opciones, ¿no? Promedio de súper contra promedio de tienda de conveniencia. 5 es más grande que la HCD de 4.36. Eso quiere decir que súper y tienda de conveniencia sí son dos grupos significativamente diferentes. Rechazamos la igualdad y nos quedamos con que son grupos distintos. Entre súper y tienda de abarrotes, la diferencia de 2 pesos, 2 es menos que 4.36,
Y entonces, sí hay una diferencia, pero es menor a la diferencia mínima significativa, y entonces esa diferencia no es estadísticamente significativa. Aunque los promedios no dieron lo mismo, la conclusión sería que estadísticamente el precio promedio es igual en los supers que en las tiendas de abarrotes. Y para la comparación que nos falta, tienda de conveniencia contra tiendas de abarrotes, 7 también rebasa, es mayor que la diferencia mínima significativa, lo que significa que sí son dos grupos significativamente distintos. Podemos decir que el precio promedio en tienda de abarrotes y en tienda de conveniencia sí es diferente. Así es como funciona la prueba de Tukey. Ya queda más claro, sí queda claro qué es lo que se hace en una prueba de Tukey y cómo decidimos cuáles sí son iguales y cuáles son diferentes. ¿Sí? Ok, la prueba de Tukey por eso es un buen complemento de la ANOVA, porque o sea, con el ANOVA sabíamos que no daba lo mismo el precio en todos lados, pero además con la prueba de Tukey ya podemos decir, o sea, en qué sentido no da lo mismo. Si ustedes valoraran su dinero, pero al mismo tiempo pues les gustara desayunar huevos y compraran huevo, ¿en dónde comprarían o en dónde no comprarían? Puedo repetir la relación. ¿Cuál, Diana? ¿La relación de qué? ¿De ANOVA con prueba de Tukey o cuál relación? Referencia significativa que... Ah, ok. A ver, bueno, no sé. Déjame ver si entendí o si estoy hablando. O si respondo a tu pregunta. O sea, con el ANOVA ponemos a prueba la hipótesis nula. Si no la rechazamos, si la aceptamos, pues todo es igual y ahí muere. Si se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que sí hay grupos diferentes. Aplicamos la prueba de Tukey y entonces hacemos estos dos pasos. Sacamos el valor de HCD, sacamos las comparaciones entre medias. Cuando la comparación entre dos grupos, entre las medias de dos grupos, es mayor a la HCD, quiere decir que esos dos grupos son realmente diferentes, son significativamente diferentes. ¿Sí era esa la pregunta, Diana? Sí, ok. Y entonces, bueno, les decía, al final hay que integrar todo, concluir, o sea, tomar en cuenta el ANOVA, tomar en cuenta la prueba de Tukey, tomar en cuenta los promedios. ¿Qué tendencia ven ahí? O sea, como ayer, ¿no? Cuando hacíamos el ejercicio de la alfalfa. Sí había diferencias, pero al final sí había una tendencia. Los otros tipos de alimento eran bastante parecidos en sus efectos, pero había uno, la alfalfa, que sí tenía un efecto notoriamente diferente. ¿Aquí qué tendencia observan? ¿Cuál sería la categoría de tienda en donde sí tiende a presentarse como una diferencia más marcada con las otras? Conveniencia y abarrotes. Conveniencia y abarrotes. O sea, tiendas de conveniencia es distinto a tiendas de abarrotes, pero tiendas de conveniencia también es distinto a súper. Y en cambio, súper y tienda de abarrotes son iguales. Conclusión, da lo mismo, bueno, lo mismo por lo menos para esto, ¿no? Para la cuestión de cuánto gastan en comprar un kilo de huevo. Si lo compran en un súper o en una tienda de abarrotes, da lo mismo. Sí hay una diferencia importante si lo compran en una tienda de conveniencia, si lo compran en un Oxxo. Esa diferencia importante sería para mejor o para peor. ¿Ahorran o gastan más si compran en tienda de conveniencia? ¿Gastan más? Sí, porque ahí nos regresamos, y por eso les digo, ahí se toma en cuenta todo, nos regresamos al dato inicial del promedio. O sea, no bastaba nada más con verlos a ojo, porque ya vimos que a veces las diferencias no son significativas, pero ahora que sabemos que las tiendas de conveniencia sí son significativamente diferentes a los otros, podemos regresarnos a los promedios y ver diferentes en qué sentido son diferentes para peor, bueno, para peor desde el punto de vista de uno como comprador, porque son significativamente más caros.
Entonces, ahí la conclusión. La pregunta era, ¿indica dónde es más barato? Pues la respuesta es, pues es parejamente más barato en los supers o en las tiendas de abarrotes. Da lo mismo. No podemos decir, conviene más en el súper, conviene más en la tienda de abarrotes. En los dos es más barato. Claramente es más barato en cualquiera de esos que en las tiendas de conveniencia. Esa sería como la conclusión final. ¿Sí queda claro la lógica y el caminito para llegar a esa conclusión? Sí, profesor. Sí, ok. Entonces, bueno, esta parte, o sea, por eso sí me interesaba y sí quería hacer el procedimiento completo con ustedes y que hicieran los cálculos manualmente. Ya vimos que con ayuda de los programas podemos ahorrarnos en los cálculos, pero sí ayuda, bueno, yo siento que sí ayuda, ¿no? Que por lo menos con estos casos sencillitos, con un par de casos, lo hagan así porque les ayuda inclusive más a la interpretación. Desde ese punto de vista, vamos a hacer uno más al viejo estilo y ahorita ya lo relacionamos con la parte práctica y vemos cómo sería su equivalente con los programas, ¿no? Que esa parte ya más o menos lo tienen, pero vamos a hacer otro ejercicio siguiendo el procedimiento completo y directamente aplicando las fórmulas, ¿no? Y sustituyendo en las fórmulas. Es otro caso. Igual tampoco es un experimento en el sentido tan tradicional, pero bueno, un experimento en el sentido amplio, también una comparación, así como lo anterior, pero de hecho en este caso entre tipos de trabajos. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer. ¿Alguien quiere leer voluntariamente o escojo al semiazar? Ok, como nadie respondió rápidamente, vamos a escoger aleatoriamente. A ver, María Fernanda, ¿nos puedes ayudar a leer el ejercicio? Sí, andas por aquí, María Fernanda. Sí, yo no lo... Sí, por favor. El Departamento de Recursos Humanos de una empresa quiere evaluar el estrés laboral de sus empleados en función de su entorno de trabajo. Por ello, toman una muestra de 7 personas de cada uno de los 3 grupos de trabajadores de la empresa: personal de oficina, operarios de maquinaria y personal de limpieza. El estrés se midió en términos de las pulsaciones por minuto de los empleados al término de una jornada laboral. Los resultados se muestran en la tabla inferior. A partir de ello, concluye si hay diferencias en los niveles de estrés entre tipos de trabajadores, con alfa igual a 0.05. Y en caso afirmativo, ¿qué tipo de trabajo es el más estresante? Ok, gracias, Stephanie. Entonces vean otro caso en donde nos interesa hacer una comparación. Aquí, de entrada, estamos hablando de una empresa manufacturera. Y entonces, bueno, pues por eso hay una categoría que es de operarios de máquinas, ¿no? Está obviamente también toda la parte administrativa y pues también una parte fundamental, pues siempre en cualquier tipo de empresa y de lugar, los trabajadores de limpieza. ¿Ustedes cuál creen que sea el trabajo más estresante de esos tres? De oficina. ¿El de oficina? ¿Todos estarían de acuerdo? ¿A ustedes qué les estresaría más? Que la gente se cruce mientras trapeo. Qué estrés. Sí, ¿no? También ahí hay un argumento por la cuestión de los trabajadores de limpieza. Si en casa eso pasa, ¿no? Y es un poco exasperante. Imagínense en una empresa que todo el mundo va pasando, ¿no? Justo acaban de terminar y va pasando. Entonces, Jimena tiene ahí un punto para... La gente se vomita y tienes que limpiar sus guácaras. Qué asco, ¿no? Sí, o sea, Jimena ya lo imaginó quizá demasiado vívidamente, ¿no? Demasiada información quizá en la descripción, pero bueno, o sea, ahí ella como que se puso en el papel y pues claramente a ella le estresaría más, ¿no?
esa opción de los trabajadores de limpieza. O sea, cada uno de ellos tiene como su punto, ¿no? El personal, o sea, el personal de oficina, así como que ser godines, pues es como tedioso y hay que estar con papeleo. Aparte de los trabajadores de limpieza, pues Jimena ya fue bastante explícita en algunas de las razones que pueden convertirlo en un trabajo bastante estresante, pero pues también los operarios de maquinaria, ¿no? Porque pues si te falla, ahí no puedes estar como distrayéndote, durmiéndote, porque si te falla, en todas las áreas gritan, exacto, en todas las áreas hay jefes, en todas las áreas gritan, si la riegas tiene consecuencias de uno u otro tipo, o se rompe algo, o no sale un trámite, o algo queda sucio. Pero bueno, justamente para ver si, o sea, o sea, todas las actividades laborales pues tienen su grado de estrés. El estrés es parte de la vida, por eso el Politécnico se preocupa por ustedes para que se vayan curtiendo, ¿no? Y por eso se asegura de que se vayan acostumbrando al estrés desde muy pronto en la vida, porque pues, les va a servir después, ¿no? No crean que es por otra cosa, es porque pues nos preocupamos por su futuro y su capacitación. Pero bueno, si queremos evaluar si hay algún tipo de trabajo más estresante en particular, es algo difícil de medir, pero pues aquí se les ocurrió cómo, eh, pues las pulsaciones, ¿no? En general, la gente cuando se agita o se estresa tiene el pulso más alto. Depende de muchos otros factores. Vamos a las mismas cuestiones de los factores controlados, no controlados. Depende del grado de concentración, del estado físico, de la condición, pero pues es como una buena medida partiendo de que el estrés tiende a aumentar las pulsaciones por minuto. Entonces se hizo esta evaluación. Aquí tenemos, el factor sería tipo de trabajo, tendríamos 3 niveles, y en este caso, ¿cuál sería? O sea, el valor de K sería igual a 3. ¿Cuál sería el valor de NI? El tamaño de muestra individual de cada grupo. 7. 7, tenemos 7 datos por grupo. Entonces, ¿cuál sería el valor de NT? 21, 3 por 7, 21. A ver, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, el primer paso sería que para cada uno de los grupos, para personal de oficina, operarios de maquinaria y trabajadores de limpieza, calcularan la media y la desviación estándar. Así que, para que no se les empolve su calculadora científica, a ver, rápidamente, hagan los cálculos. Primero para personal de oficina. Metan ahí en el modo estadístico los 7 datos para personal de oficina y calculen media y desviación estándar. Y pues compártanlos en el chat. Háganlo, échense el cálculo. Yo ya tengo las medias. Ah, pues eres rápido, Max. A ver, escríbelas en el chat mientras los demás. Danos chance, Max. Verás escribiendo en el chat mientras los demás lo sacan. Max ya puso las medias. Ok, pues los demás háganlo. Y pues también saquen la desviación estándar. Igual tú, Max, ya tienes las medias, pero ahora también calcula si no lo has hecho. Se me olvidó cómo poner mi calculadora en ¿cómo se llama? En modo En estadístico. modo estadístico, sí. A ver, Max, ¿puedes prender tu cámara y acercar tu modelo de calculadora? Sí, voy. Perdón por hacerte levantar de la cama de nuevo, Max. No, estoy en la sala. Ah, ok. Con el botoncito de Mode Ajá. y luego la tecla que dice, creo que sí hay una que dice Stat, ¿no? Ahí está, escoge la 2, la tecla 2 para irte al modo estadístico y la opción 1, la que dice 1 menos var. Ah, perfecto, gracias. Ajá, ya te sale como tablita, ¿no? Y lo guardas y así. Ok, ya estuvieron poniendo ahí los datos. Alec ya lo puso para personal de
para personal de oficina, ¿no? De acuerdo. Valeria puso la media, la desviación estándar. Saraí puso, bueno, ya, Saraí ya lo puso como varianza, que está bien, porque de todos modos la varianza, pues ya la sustituyen directo en la fórmula, ¿no? Les digo, como ustedes se acomoden, si lo calculan con la calculadora, verga la redundancia, solo acuérdense que lo que les da directo es la desviación estándar, en este caso 6.89, y que en la formulita lo tienen que poner ya elevado al cuadrado. Saraí ya lo pone directo elevado al cuadrado, está bien, ¿no? Ok, entonces para personal de oficina, pues ya lo compartieron, media 68.85, desviación estándar 6.89, ya elevado al cuadrado como varianza 47.47. Ahora hagan lo mismo para el grupo de operarios de máquinas. Igual, ya cuando lo calculen, compártanlo en el chat, por favor. Okay. Ajá, Alex ya puso también, sí, para personal de oficina, ¿no? Desviación estándar y elevado al cuadrado, varianza. Ok, de acuerdo, Alex, gracias. Sí, entonces eso es para personal de oficina. A ver, ahora vamos a ver media, desviación estándar, y si quieren, pues también varianza para operarios de máquinas. Ok, Saraí ya puso las varianzas para los tres grupos. Perfecto, gracias. Ahí. La media para operarios de máquina, ya la tienen. Todos sáquenlo. Ok, Stephanie. Ah, miren, Stephanie ya puso todas las medias y de hecho también la gran media. Alex ya compartió ahí los datos. Perfecto. Los datos para operarios de máquina, ¿no? Igual Valeria, la media es 77.28 pulsaciones, desviación estándar 10.88. Elevado al cuadrado, como varianza, es al cuadrado 118. Ahí, bueno, dependiendo de con cuántos decimales se elevaron, ¿no? 118 punto algo, pero sí, 118 punto y algo. Perfecto. Y para trabajadores de limpieza, faltaría hacer el cálculo. Ya por ahí nos estuvieron compartiendo los datos, ¿no? Pero igual hagan ustedes el cálculo. Stephanie ya había sacado las medias para las tres. Ya puso también, incluyó la media de trabajadores de limpieza. Saraí, pues ya había puesto también las varianzas para las tres. Pero igual los que no lo han hecho, pues también asegúrense de que les salga, de que coincidan los resultados. Entonces, para el grupo de trabajadores de limpieza, ¿cuál sería su media, desviación estándar y varianza? Ok, a ver ahí.
Eric. Eso es para cuál, Eric. Ahí chécalo porque el valor sí da un poco diferente. Entonces, las anteriores sí estaban bien, Eric, pero checa para el grupo de trabajadores de limpieza. Por ahí quizá falta meter un dato o algún errorcillo de dedo. Por eso es importante que sí todos lo hagan, ¿no? Para no se atengan. Hay compañeros que han estado compartiendo. Pero bueno, cada quien hágalo. Valeria. Ya lo compartió. Okay. O sea, igual Stephanie también había puesto hace rato. Yunuen. Okay. De acuerdo. Sí, entonces, bueno, aquí ya Valeria, Stephanie y Yunuen estuvieron compartiendo. Estos serían los valores, ¿no? Igual pueden cambiar un poco los decimales, pero bueno, la media de oficina son 68.85 pulsaciones. Trabajadores de maquinaria, operarios de maquinaria 67.28, trabajadores de limpieza 70.43. Comparando solo los promedios, parecería, bueno, si nos basamos en que mayores pulsaciones indican mayor estrés, parecería que el trabajo más estresante es el de los operarios de máquinas, pero entramos en esa cuestión de que todos son diferentes y los valores de desviación estándar y varianza nos indican que hay variación. Por eso no basta con comparar promedios. O sea, no es nada más decir, ah, sí. O sea, con los promedios diríamos, el trabajo más estresante es el de los operarios de máquina, pero para eso hacemos una nova, para tomar en cuenta todo. Estos son los datos como deberían quedar. Les digo ahí dependiendo de si redondearon o no, 70.42, por ejemplo, 7.27 o 7.28, pero bueno, por ahí. ¿Cuál sería la gran media? O sea, para la gran media tendrían que sumar las tres medias, 68.85 más 77.28 más 70.43 entre 3. Eso les va a dar la X con doble barra. ¿Cuál es el valor de X con doble barra? Ya lo había compartido Stephanie. Franco ya también lo sacó. Itzel ya también lo sacó. Efectivamente, ¿no? 72.18 o 72.19, ¿no? Otra vez dependiendo un poquito del redondeo. Y entonces vean, ya tenemos todo lo necesario para sustituir en las fórmulas. Tenemos los datos para cada grupo, la gran media, sabemos el valor de las NIs, 7 en cada caso, el valor de K, la NT pues sería la multiplicación de estos tres, ¿no? 3 por 7, 21. Y entonces, a ver, ahora ya va a ser más fácil. Sustituyan. K era el número de grupos, Max. Tenemos 3 grupos, ¿no? O sea, personal de oficina, operarios de maquinaria y trabajadores de la empresa. ¿Ok? Entonces sustituyan. Primero, vamos a llenar la fila de arriba de la tablita. El cuadrado medio entre grupos. Entonces ahí, la suma de cuadrados, o sea, para cada grupo, multiplican, sacan la diferencia de su respectiva media, le restan la gran media y lo elevan al cuadrado. Por ejemplo, para oficina sería 68.85 menos 72.19 al cuadrado por NI, ¿no? Por 7, por el tamaño de muestra. Entonces, para oficina sería 68.85 más 72. Perdón, menos 72.19 al cuadrado por 7. Luego, más, lo mismo para maquinaria. 77.28 menos 72.19 al cuadrado por 7. Más, lo mismo para limpieza.
70.43 menos 72.19 al cuadrado por 7. Y lo que les dé, eso va a ser el numerador del cuadrado medio entre grupos, la suma de cuadrados. Háganlo y me dicen para ir llenando la tablita. Ok. Franco, ya lo tengo por ahí. Bueno, lo voy a ir poniendo paso a paso, ¿no? 281.13. Igual, de todos modos, háganlo y verifiquen que llegan al mismo resultado. Los grados de libertad de la varianza entre grupos es K-1. Entonces, ¿cuántos serían? ¿Cuántos grados de libertad serían aquí? ¿Cuántos? ¿2? Exactamente. Y pues ahí ya vamos de gane, porque para esta fila de entre grupos, si ya tienen la suma de cuadrados, que da 281.13, algo así, y 2 grados de libertad, el cuadrado medio es simplemente dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. ¿Cuál sería el valor? Ajá, exacto, Jimena, ya también. Jimena ya tiene la suma de cuadrados. Exacto, vean, les da 281.12.13. Ajá, y ya haciendo la división entre 2, pues sería justo la mitad. 140.56.57, ¿no? Según el redondeo. Ese sería el cuadrado medio entre grupos. Sí, sí, háganlo, verifiquen todos, pero bueno, ese sería el resultado del cuadrado medio entre grupos. Ya los que tengan el valor del cuadrado medio entre grupos, que es la fila de arriba de la tablita de la ANOVA. Ahora vamos a completar la fila de abajo, que es el cuadrado medio dentro de grupos. Aquí la suma de cuadrados, el numerador, es cada varianza. Entonces, bueno, ya es elevado al cuadrado, ¿no? Como se los dio la calculadora, elevado al cuadrado, que ya lo habíamos anotado también. Entonces, cada varianza multiplicado por su tamaño de muestra menos 1. Aquí, como todos los tamaños de muestra son 7, NI menos 1, pues sería siempre 6, ¿no? Entonces, esta parte de suma de cuadrados, pues está fácil porque es cada varianza por 6 de cada grupo y lo suman. 47.48 por 6 más, pues eso para oficina, más 118.57 por 6 más 52.95 por 6. Eso nos va a dar la suma de cuadrados del error o del residual, ¿no? Que es lo mismo que suma de cuadrados dentro de los grupos. Háganlo y me dicen qué valor obtienen para la suma de cuadrados del error. Esta parte, la sumatoria de cada varianza por su n-1. Ok, muy bien, Jimena. Sí, gracias, Jimena. Jimena ya lo hizo, los demás igual harán, ¿no? Stephanie también. Gracias, Stephanie. Así es, ¿no? 1314. Los grados de libertad del error de la fila de abajo, recuerden que se sacan como NT menos K. ¿Cuál habíamos dicho que sería el valor de NT en este ejercicio? 21.
21, porque es el total de datos, ¿no? 7 por 3, 21. Y a eso le restamos K, que son 3. Entonces, ¿cuántos serían los grados de libertad del error? Grados de libertad dentro de grupos. 18. 18, efectivamente. Así es, Vania, gracias. Y entonces, para el cuadrado medio del error, hacemos lo mismo que en la fila de arriba. Dividimos la suma de cuadrados entre los grados de libertad y pues ya algunas personas nos están compartiendo el resultado. Stephanie, Vania, Jimena, gracias. Efectivamente, ¿no? Cuando dividen 1314 entre 18, eso les da 73. Ay, bueno, voy a regresar tantito para no spoilear tanto. Bueno, ya se sabía, ¿no? Que la F, ahora sí, que es a lo que queremos llegar, es nuestro estadístico de prueba con el que vamos directamente a decidir, pues la F es el resultado de dividir el cuadrado medio entre grupos entre el cuadrado medio dentro de grupos o del error, 140.56 entre 73, y eso nos da, ya lo están compartiendo también en el chat, 1.9254. Esa F, ¿ustedes dirían que es una F grande o pequeña? Grande, ¿no? Grande, bueno, entramos a esa cuestión de qué tanto es tantito para saber si es grande o si es pequeña, más que nada para saber si es suficientemente grande o no para rechazar la hipótesis nula, porque acuérdense, rechazamos la hipótesis nula si F es significativamente grande, pero para saber qué tanto es tantito, tenemos que comparar, y ahí lo comparamos con el valor crítico de F que se obtiene de las tablas. ¿Qué necesitábamos en las tablas de F para buscar el valor crítico? Grados de libertad. Grados de libertad del numerador, que son 2, del denominador, que son 18, y alfa, que es la de cajón, 0.05. Entonces, para saber la F crítica, en nuestras tablas de F, buscamos grado de libertad del numerador, dijimos que eran 2, grado de libertad del denominador, 18, la primera hoja llega hasta el 7, no nos alcanza, la segunda llega hasta el 17, esta es la buena, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. Grados de libertad del numerador, 2. Grados de libertad del denominador, 18. Y entonces, para un alfa de 0.05, ¿cuál sería nuestra F crítica? 3.55. Efectivamente, ¿no? Sería este valor de acá, 3.55. Entonces, ¿a qué le llamamos una F grande? Pues cualquier F mayor a 3.55. Esta sería nuestra F crítica. Nuestra F calculada es mayor o menor que la F crítica. Menor. Es menor. Y si la F calculada es menor a la F crítica, ¿qué decisión tomamos respecto a la hipótesis nula? Si F calculada es menor que la F crítica. ¿Qué hacemos con la hipótesis nula? ¿La rechazamos o no? La rechazamos, ¿no? ¿Es pregunta? Yo pregunté primero. Rechazo. No, de hecho no se debería rechazar porque recuerden que, o sea, si esta F es menor que la F crítica, quiere decir que no es suficientemente grande, que es demasiado pequeña. Y si esta F es pequeña, quiere decir que aunque sí hay diferencias entre las medias,
esas diferencias entre las medias son pocas comparado con la variación intragrupal y por lo tanto no tenemos elementos para decir que esas diferencias sean significativas. Por eso cuando F es menor que la F crítica, nos quedamos con la hipótesis nula. ¿Cuál sería la conclusión? Que en realidad no hay diferencias significativas entre los niveles de estrés. Aunque los promedios no son iguales, las diferencias no son significativas. Y de hecho, cuando en el ANOVA, la conclusión es que no rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que no hay diferencias significativas, y ahí queda. Ahí podemos concluir. Sí hay diferencias en los niveles de estrés entre tipos de trabajadores, no realmente. En caso afirmativo, ¿qué tipo de trabajo es el más estresante? Todos son igual de estresantes, al menos de acuerdo con esa evidencia. De hecho, como ejercicio, y se los voy a mostrar, y si quieren ustedes ya háganlo con calma, porque, y se los pongo justamente porque, o sea, en una ANOVA, si se rechaza la hipótesis nula, hay que hacer la prueba de Tukey después. Pero si en una ANOVA no se rechaza la hipótesis nula, ya no tiene ningún caso, y luego pasaba cada rato en los exámenes, que les ponía ejercicios y era hasta un poco como trampa, ¿no? Porque hasta se supone que acababan con eso, era para que ahora no rápido, pero bueno, no rechazaban la hipótesis nula, concluían que todo era igual y de todos modos hacían la prueba de Tukey. Casi que merecía que se los pusiera mal, ¿no? Porque significaba que no habían puesto atención de para qué era la prueba de Tukey, pero bueno, igual y se los tomaba en cuenta porque de hecho solamente reforzaba que no había diferencias. Aquí justamente, como la ANOVA nos dice que no hay diferencias significativas, pues de hecho ya no es necesaria la prueba de Tukey. Si la hiciéramos, se podría, pues ahí si sacan la raíz de el cuadrado medio del error es 73. NI es 7. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 73 entre 7? 3.22. 3.22, esta es esta parte del cálculo, y eso lo multiplicamos por el valor de Q de tablas. En este caso, K es igual a 3, NT menos K es 18. Entonces, si lo buscáramos en las tablas, para K igual a 3, alfa pues es 0.05, ¿no? K igual a 3. Y NT menos K de 18. La Q crítica es 3.61. Y entonces, en una prueba de Tukey, la diferencia mínima significativa sería 3.61 por 3.22, 11.65. Eso quiere decir que para que nuestros grupos fueran significativamente diferentes, la diferencia entre medias tendría que ser igual o mayor a 11.65 pulsaciones. Y aunque las medias son distintas, no son tan distintas. Si sacamos las diferencias pareadas, la diferencia más grande es entre los operadores de maquinaria y los usuarios de oficina, pero esa diferencia es de 8.43 pulsaciones. No rebasa el valor de HCD, entonces ni esa y mucho menos las otras son significativas. Conclusión, todos los grupos son iguales en términos de las pulsaciones y por lo tanto en los niveles de estrés. Aquí les muestro la prueba de Tukey solo para que vean que pues, lo confirmaría, pero ya ni sería necesario, ¿no? Entonces, en este caso, el ANOVA nos sirve para ver que, pues por eso no hay que quedarnos con los promedios. Con los promedios diría, ah, sí, los operadores de maquinaria es una diferencia, pero no es estadísticamente significativa. Justo esa es la utilidad de la ANOVA. ¿De acuerdo? Entonces, todo claro, espero este otro ejercicio. Vean, ya salió un poco más rápido. Ya estando un poco más familiarizado con el procedimiento, ya corrigiendo los detallitos de cálculos de hace rato.
Entonces, todo claro con el cálculo de la tabla de ANOVA, con la interpretación, con la prueba de Tukey. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces, si hasta aquí todo bien, vamos a hacer una pausa. ¿Sí quieren descanso? Sí, por favor. Sí. Ok. Bueno, pues entonces voy a detener.